¡No! ¡No creas en quien dice quererte, sino en quien lucha por tenerte! Una vez más, Producción de Crejen, entrevistando a Lorena Valores. En esta ocasión estamos en la Plaza de Armas de Vitarte. Estamos con Marlene Ramos. ¿Cómo estás, Marlene? Tu saludo para Crejen. ¿Cómo estás, amigo Genaro? Muchísimas gracias por su bonito programa. Gracias a Producción Creagen. Estamos felices después de cuánto tiempo de poder estar aquí entrevistando. Yo sé que vamos a hacerle llegar muchas novedades, sorpresas y proyectos para más adelante. Qué bueno. Marlene, queremos saber de qué parte es usted. Bien, señor Genaro, nosotros somos del lugar de Villganchos, Víctor Fajardo. Desde muy niña venimos cantando, participando en nuestro querido distrito en diferentes actividades, ¿no? Es por ello que nosotros nos dedicamos lo que es a la música. Después de tanto tiempo que venimos ya culminando nuestros estudios, tuvimos que viajar a nuestra ciudad hermosa donde se toma el rico pisco vino para poder culminar con nuestros estudios superiores. Exactamente, estamos radicando por Ica, estamos por allá, caminando con nuestro arte en diferentes lugares. Gracias también a nuestra linda gente de Ica que nos van a ver por este medio. Estamos complaciéndole lo que es el estilo del arpa que acabamos de grabar. Dos primicias, dos nuevos temas musicales para que puedan disfrutar. Tuvimos la oportunidad de viajar, sí, a la zona de la Quebrada de Ica. Nos pidieron, ¿no?, lo que es al estilo del arpa. Como anteriormente hemos venido ya cantando con lo que es el arpa, tuvimos una primera producción aquellos tiempos cuando usted, señor Genaro, lanzó nuestro tema Ay Amorcito. No sé si todavía se acuerda. Esta vez es la segunda producción con arpa. Sí, claro que me acuerdo, ese tema es lindo. Sí, hace tiempo que pasamos ese video. Es un video de fotos, sí, creo que me acuerdo, sí, muy bien. Marlene, ¿cuánta producción tiene todo esto? Nosotros actualmente venimos ya trabajando con lo que es el requinto de fondo. Estamos con requinto, 3 producciones tenemos. Con lo que es arpa tenemos 2 producciones recién con esta primicia que estamos lanzando. Sé que vamos a lanzar muy pronto con una producción completa, video en concierto, no tanto el estilo de arpa y requinto. Claro, también el arpa tiene un poquito de requinto, bajo electrónico, todos los instrumentos donde nosotros estamos fusionando el arpa y el requinto, ¿no? La música estamos sacando un nuevo estilo. Mira tú, qué bien, 5 producciones, Marlene. Dime, Marlene, ¿composiciones tuyas? Sí, lo primero que nada es el tema que ha subido usted, Amorcito, que hoy en día se escucha, Ay Amorcito. Sí, ¿no? Podría ser un pedacito a capela, si no es mucho pedir, Marlene. Este tema es un estilo tipo ayacuchano, lo vamos a cantar, donde dice: ay, amorcito de mi vida, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Tus ojos negros me miran mal y tu corazón me aborrece, sabiendo que yo te quería. Es una bonita canción que lo hemos sacado al estilo de Guayno, más o menos. Nos fuimos al centro. Como mi papá canta, toca su arpita en lo que es música centro, tipo mujer ayacuchano, no sé si ha escuchado. Más o menos de ese estilo sacamos y nosotros volvimos a grabar en lo que es el arpa y actualmente en requinto. Sí, lo he escuchado, pero más es requinto lo que cantas, ¿sí? Sí, mayormente, como le digo, nosotros estamos viniendo trabajando con lo que es el requinto. No, claro, ahí para el gusto, ¿no? A la gente le gusta tanto el arpa, el requinto, entonces es como decir que recién estamos empezando con lo que es el arpa. Claro. Marlene, ¿a qué parte de Pira con tu música? Bien, nosotros, gracias a Dios, señor Genaro, ya venimos trabajando con nuestra propia producción también. Tenemos muchos proyectos. Hemos llegado al lugar de Ayacucho, a Ica, a Cajamarca, Arequipa. No, esta vez vamos a retomar con una nueva novedad.
nos vamos a ir para Ancash, ¿no? Vamos a celebrar por allá posiblemente, y espero que sí se haga realidad nuestro aniversario, porque muchas veces lo hemos realizado mayormente por Ica. También estamos entrando ya a diferentes lugares, todo lo que es por acá, por Huancavelica, gracias a la linda gente de Huancavelica. Qué bueno. Marlene, ¿presentaciones estos días? Sí, este sábado estaremos por Vitarte. El próximo nos vamos a Huancavelica. Próximamente también estaremos realizando un evento por allá con una producción. Yo sé que va a estar nuestros artistas grandes, que es el Chinito del Ande. Estaremos junto con ellos. Mira, tú que parte de Huancavelica, sabes que soy de Huancavelica, ¿no? Sí, nosotros ya tuvimos la oportunidad de poder llegar a todo lo que es Huancavelica, Yauli, hasta más abajo todavía, ¿no? Donde hacía tanto frío, no me acuerdo muy bien, pero esta vez sí vamos a llegar a Huancavelica mismo. Qué bueno, Marlene. Marlene, queremos número para contrato, pues, para que te llame y te compre tus hijos, ¿eh? Claro que sí, amigo Genaro, número para contratos 950-01-0203. También nos puede encontrar en las redes como Marlene Ramos, página oficial y Facebook perfil oficial también, ¿no? Qué bueno, Marlene. Queremos saber más de Marlene, pues, ¿no? Marlene, ¿cómo es un domingo en casa? Bien, yo soy un poquito dormilona. Siempre me gusta estar ahí en familia, ¿no? A veces en muchas oportunidades, en Día del Madre, Día del Trabajador, fechas inolvidables, tenemos que viajar y no tenemos esa oportunidad de poder estar con la familia. Cuando tenemos compromisos cerca, digamos, ya sea en Ica o Lima, aprovechamos en poder estar con la familia, disfrutar al máximo, porque la vida es una sola, señor Genaro, entonces a bailar, cantar, qué mejor todavía disfrutar con la familia, ¿no? Marlene, ya que viajas en muchos sitios, anécdotas, tenés mucho que contarnos, ¿eh? Uy, sí, muchas. Le comento una. Tuvimos la oportunidad de viajar por allá, por la quebrada de Ica, por Ocaña, más o menos por ahí, Tomate y más abajo, y es donde los músicos se empiezan a tomar, ¿no? Entonces siempre hay un encargado que sí tenemos para que pueda ordenar a los chicos. En tiempos de fruta habremos viajado en mes de febrero más o menos. Uno de los chicos se emborracha, no podía ya, o sea, había desaparecido prácticamente. Una de ellas que a mí también me ha pasado, lo clásico que es común, no, el taco se queda en el escenario, ¿no? A veces tengo que llevar 2 pares de zapatos para ver si está bien ancho o corto el escenario, ¿no? Entonces veo ya, tuve que poner un taco de punta delgadita y de casualidad se me mete ahí el taco. Entonces tengo que decir, por favor, no me puedo mover, sácame los pies, que dirá el público, pues, ¿no? Que me está viendo de abajo de repente, pero trato de sacarme para poder cantar bien y bailar. Claro, bueno, eso es lo que pasa a los artistas, ¿no? ¿Cómo se ve Marlene de acá a 5 o 6 años? Bien, sí, tenemos como toda persona, como todo artista tal vez, no solamente como artista, tenemos muchos proyectos, crecer personalmente, en el mundo artístico, laboralmente, ¿no? En todo campo, tener, claro que sí, muchos éxitos. Qué bueno. Vale, una vez más, tu número de contrato, pues. Sí, número de contratos 950-010203 para poder servirle a toda la linda gente, ¿no? Y qué mejor, de verdad que para mí se cumplió la promesa, señor Genaro, y nos vamos felices, contentos de poder cumplir este bonito promesa, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Como de casi 2-3 años, creo yo, y muy agradecida. La verdad yo pedí la esperanza de entrevistarte porque ya muchas veces pasaba una cosa, otra cosa y nunca se cristalizaba eso, pues, ¿eh? Sí, pues, imagínese que si usted estaba acá, yo estaba por de viaje, o estaba en Ica también, yo también estaba por acá, creo que había un cruce, y bueno, para mí es una alegría también, ¿no?, de poder cumplir, ¿no?, y estar acá contando muchas novedades, también muchos proyectos. Yo sé que vamos a tener la oportunidad todavía de poder representar muchos trabajos. Yo creo que sí, Marlene, una primicia, porque que va a sonar, a capela un pedazo. La primicia.
Bueno, sí, tenemos muchas primicias, nuevos temas musicales, sí, yo sé que ya lo van a escuchar, va a ser bonito, yo sé que va a dejar mucho de hablar, ¿no? Espero que sea de su agrado. Ahí lo escucha pronto, señor Genaro. A capela. Bueno, vamos a cantar esta bonita canción que mayormente lo cantan lo que es en el arpa. Nosotros hemos grabado en el requinto. Estamos un poco afónicos recuperando, ya que insiste, señor Genaro, vamos a volver a cantar esta canción, ¿no? Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Eres falso, mentiroso, un estúpido engreído. Engreído yo. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño. Ahora me dice que no valgo. Mentirosos, esos falsos que no merecen nada. Qué bueno, ¿por qué tanta? ¿Por qué generalizas? Algo te ha pasado, ¿eh? No, personalmente no, pero sí nosotros con esta bonita canción estamos ya, a pesar que no hemos sacado en videoclip, porque sé que camina la música, el audio con un trabajo completo, ¿no? Gracias a la gente que va aceptando esta canción, ¿no? Por eso, Marlene, cántame un eres falso, mentiroso. ¿Y por qué? No, por ese falso, y así te brindan las copitas, ¿no? Y para mí es un regalo, digamos, es un orgullo más de poder seguir cultivando la música, ¿no? Claro, la música, las letras lo dicen, no eres falso, mentiroso, ¿no? Y no mereces nada, nada, nada. Sé que bien, que bueno, Marlene, pues hemos tenido un gusto, puede entrevistarte, podría ser en otra oportunidad, en un escenario, pues sí. Tu despedida para Crejen, Marlene. Claro que sí, señor Genaro, yo estoy muy gustosamente de poder invitarlos a nuestro bonito concierto. Si no es este fin de semana, puede ser más adelante, ¿no? Yo sé que vamos a tener la oportunidad de poder también zapatear ahí un poquito en el escenario para sudar la gota gorda o hasta rajar el escenario, como dicen, ¿no? Bueno, de hecho, me dice cuándo y estamos por ahí, ¿eh? Sí, claro que sí, señor Genaro, y gracias a su equipo de producción también, y muy pronto vamos a tener que lanzar muchas novedades. Ok, gracias, Marlene, ¿eh?